Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Sofía y esta vez quiero hablarles acerca de cómo hacer un libro. Es para todas aquellas personas que están comenzando a escribir y tienen algunas dudas acerca de cómo hacerlo o cómo mejorar. Y les voy a hablar sobre todo acerca de cómo mejorar en historia o cómo poder organizar tu historia de la mejor manera. No tanto de cómo mejorar la narración, de eso hablaré en otras videos acerca de la narración. Realmente es un tema muy amplio el escribir un libro, pero bueno, este pretende ser un pequeño taller para aquellas personas que están comenzando. Y bueno, lo primero que quiero comentarles, les quiero presentar mi libro para tener como un ejemplo o una referencia. Les quiero hablar acerca de cuándo comencé a escribirlo. Empecé a hacerlo a los 15 años, de muy pequeña. Siempre me ha interesado escribir mucho. Y bueno, me pasé muchísimo, muchísimo tiempo haciendo esto. Y bueno, empecé a esa edad, terminé la primera versión del libro a los 16 y después lo leí y no me gustó y comencé otro. Y después comencé la tercera versión, que es este libro, el que les estoy mostrando. Es un libro pues que me ha llevado muchos años de trabajo. ¿Y por qué? Porque yo lo hice como a mí me nació, realmente no recibí ninguna instrucción ni nada, lo hice desde pequeña como a mí me nació y hasta ahora, hasta ahorita, a los 23 años, estoy comenzando a revisarlo con otras personas, que bueno, ya después les presentaré ese proyecto de una amiga muy especial que seguro a todos aquellos nuevos escritores les puede servir muchísimo. Y bueno, la primera recomendación que quiero hacerles es tener, aparte del libro, el archivo en la computadora, que es ahora lo más novedoso y lo más recomendable, comenzar a escribir desde en la computadora porque va a haber siempre muchas correcciones. Hay personas que les inspira mucho más escribir en una hoja. En ese caso, pues recomiendo hacer borradores y pasarlos después a la computadora. Pero como pueden ver, en los borradores va a haber un buen de tachones, en fin. Entonces, pues la verdad para mí es mucho más cómodo escribir directo en el documento, en el archivo en el que van a comenzar su obra. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada persona. Entonces, aún así, a pesar de tener el archivo en digital, yo recomiendo muchísimo tener una carpeta en la cual puedes colocar algunas cosas que escriban a mano, colocar algunas información necesaria en su obra. ¿Qué tipo de información necesitan para hacer un libro, no? De acuerdo a de lo que sea la trama de su historia, por ejemplo. Si su historia es acerca de ciencia ficción y están en un mundo donde hay muchas armas y donde hay mucha tecnología, pues bueno, en ese caso te tienes que informar acerca de las armas y de la tecnología. Y de preferencia tienes que recabar, aparte de la máxima información, incluso tener experiencias vivenciales. ¿Para qué? Para poder narrar lo mejor posible la historia. En mi caso, mi historia trata de la época medieval y de hecho yo me metí a estudiar historia, o sea, para que vean mi obsesión y mi locura, yo entré a estudiar historia por mi obra, o sea, para darle un sentido mucho más realista, para tener mucha más información que poder plasmar en el libro, para poder plasmar. Y bueno, les voy a presentar a una amiguita que me acompañó en un momento en un momento para poder entender mejor cómo eran las batallas medievales. Y bueno, haber tomado clases de esgrima medieval me ayudó muchísimo para darle un toque más realista a mi historia y para poder describir mejor las batallas. A eso me refiero con tener alguna experiencia vivencial, para poder narrar mucho mejor. Y bueno, otra cosa que recomiendo muchísimo es que, bueno, voy por ella, lleven una libretita
a todas partes a las que vayan. ¿Por qué? Porque no saben cuándo se les va a ocurrir una idea, cuándo les va a llegar la inspiración para escribir. Entonces, por ese motivo, pues yo siempre llevo libretas conmigo para escribir todo lo que se me ocurra y toditas las termino llenando, todas las libretas. Y bueno, después las paso ya sea a la carpeta o las paso en el documento escrito. A veces, pues, en hojas sueltas, ¿no? Que voy a una clase y de pronto se torna medio aburrida. Así me pasaba muchísimo en prepa que bueno, mis clases a veces me aburrían y lo que hacía para no perder el tiempo era ponerme a escribir de mi libro. Y bueno, hay dos posibilidades, que tu mundo sea un mundo imaginario o que tu mundo sea algo que pasó o que está pasando, ¿no? En el caso de la fantasía, como es mi caso, eso no te exime de estudiar la realidad, porque la fantasía es una extensión de la realidad. La ventaja que tiene esta propuesta de hacer un libro de fantasía es que tú puedes inventar o la puedes modificar como tú quieres sin estar en ninguna norma. Y hacerlo de la realidad de algo pasado, pues se vuelve complejo porque en ese caso tienes que investigar y empaparte de la época de la cual quieres escribir, pero empaparte completamente. Leer libros que se escribieron en esa época, estudiar cuál era la situación política de esa época, en fin, muchas situaciones. Y bueno, para eso es la carpeta, para llenarla de esta información. ¿Y por qué en una carpeta? Porque en una carpeta yo la puedo abrir, puedo sacar todas las hojas y puedo acomodar la información como a mí me parezca. Y como es una cuestión que va a estar en construcción, va a haber constantes cambios, constantes modificaciones, entonces todo el tiempo voy a estar modificando el orden de mi carpeta y eso es algo que pasa muy seguido. Otra cosa es si tu mundo no es real, o sea, no tiene contacto con esta realidad más que pues por parecido o semejanza con algunas épocas, en ese caso te recomiendo aprender a dibujar. ¿Por qué? No es totalmente necesario, a lo mejor puedes pegar imágenes de castillos que de pronto veas y guardes la foto, pero va a haber cosas que necesites plasmar. En este caso, algo tan sencillo como plasmar los lugares a los que quieres que quieres que hayan en tu mundo imaginario. Y para esto yo usé este mapa grandote, como pueden ver. Como ya llevo muchos años escribiendo esto, pues sí me esforcé en hacer todo muy detalladamente. Y bueno, esto es un ejemplo de por qué es bueno dibujar. No se preocupen si no saben dibujar, va a haber algunos tutoriales de cómo hacerlo. Y bueno, en la carpeta van a meter igual, aparte del mapa, van a meter muchísimos dibujos y bocetos acerca de su mundo mágico o no mágico, como sea que sea su mundo. En el caso del mío sí es un poco mágico. Entonces meten algunos dibujos y algunos bocetos, ya sea rápidos o bocetos un poco más complejos. En mi caso hay de los dos, o sea, ya que se me ocurrió rápido y comienzo a hacer un boceto lo más brevemente posible, y a veces que se me ocurren cosas un poco más complicadas y entonces tengo que dibujar un poco más. Y bueno, esta idea de tener la carpeta, empaparse lo más posible de información y llevar una libreta a todas partes que vayas para poder escribir tus ideas. Y bueno, eso es todo, es el primer video, pero va a haber muchos más de cómo escribir un libro y de qué es lo que puedes hacer una vez terminando el libro, los primeros pasos, porque yo lamentablemente aún no llego al paso de la publicación. Sigo corrigiendo la historia ya desde hace muchos años y ok, quiero transmitir esta idea, no se frustren, no se den por vencidos, continúen la historia. Hacer un libro es algo complicado, no es algo muy fácil, involucra muchísimas cosas, entonces bueno, principalmente es eso lo que quería transmitir. Y muchísimas gracias por ver este video, espero que se suscriban. Hasta luego.